Saludamos a esta hora de la mañana a nuestra invitada, la economista Mónica Palacios. Ella es asambleísta por Estados Unidos y Canadá y por el movimiento UNES y es miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Buen día, economista Mónica Palacios. La saluda Orlando Murillo. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Cómo amanece usted con las informaciones que decurrieron el día de ayer en torno al informe de la Comisión de Garantías Constitucionales? La crítica en principio fue de unos partidos, como el Partido Social Cristiano y obviamente el partido de gobierno, incluyendo el gobierno. Pero el día de ayer hubo pronunciamientos de la izquierda democrática y sobre todo el pronunciamiento de uno de los integrantes de dicha comisión que analizó el caso Pandora, el asambleísta de Pachacutic, Edgar Quesada, que afirma que en el documento se dieron algunas cosas que no se aprobaron dentro de la comisión. ¿Le quita piso a eso? ¿Ustedes mantienen la decisión de llevar al presidente de la República a la Asamblea para una posible destitución, economista Palacio? Bueno, yo creo que está claro que las evidencias que nosotros hemos presentado son contundentes. Pues justamente tengo en este momento y se lo voy a presentar. Aquí está la escritura justamente de la última empresa que hizo el señor presidente Lasso en Panamá, Banissi International Foundation, de la cual el 100% de sus beneficiarios son sus hijos. Entonces, él está controlando de forma indirecta sus bienes y capitales. Y hemos traído pruebas y documentos completamente notarizados y apostillados para probarlo. Yo estuve en la comisión justamente, pues, en la última reunión. Iba a exponer, no sabía si me iban a dar la palabra o no hubo la oportunidad de hablar, pero yo vi que, pues, tenían 1055 hojas que habían hecho pues las personas que tenían que hacerlo en la comisión con el presidente. Todos estuvieron de acuerdo, todos votaron a favor, las personas integrantes de la comisión, y ahora vienen a decir otra cosa. Entonces realmente no se entienden. Tienen negociaciones, no tienen negociaciones con el oficialismo, pero lo que sí está claro es que hemos traído pruebas contundentes de que el presidente de la República tiene vinculaciones con bienes y capitales en paraísos fiscales. Respecto a la documentación que usted exhibe, economista Palacios, hay una información pública que envió el abogado del señor Lasso de la Superintendencia de Bancos de Panamá, que contradice justamente las conclusiones del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que usted alude. ¿Ha podido contrastar esa documentación con la que usted tiene para decir al país la verdad? El país sabe la verdad y justamente aquí en la página número 26 de la Gaceta Oficial, que le llaman el periódico, pero no es ningún periódico, es el registro oficial, dice claramente que solamente se ha hecho un traspaso, y aquí está la información. En cámara la voy a poner en este momento. Donde dice claramente que el traspaso, ni siquiera transferencia, porque en la ley panameña hay que hacer una distinción. El traspaso es entre grupos económicos diferentes. La transferencia es entre grupos económicos diferentes, y el traspaso que dice aquí, exactamente con esas palabras, es entre el mismo grupo económico, que se hace entre Pietro Overseas, la compañía que estaba creada en el año 2011, que adquirió todos los bienes de Banissi S.A. en el año 2015 y que traspasó sus acciones a la compañía de sus hijos, Banissi International Foundation. Está completamente clara la fecha, que dice que empezó e inició el 10 de septiembre, pero realmente hemos demostrado que la ley panameña dice que oficialmente se hace el traspaso cuando se publica en la Gaceta Oficial o el Registro Oficial. Y ese no es el único problema, estimado Orlando. El otro problema es, como le digo, ¿qué es lo que dice el artículo número 4 de la Ley Orgánica del Pacto Ético de la Consulta Popular? Dice lo siguiente, que un funcionario público no puede controlar directa o indirectamente
sus bienes y capitales en paraísos fiscales. Y el presidente Guillermo Lasso está manejando sus bienes y capitales en Panamá a través de la compañía de sus hijos, Banissi International Foundation, y eso lo está probando aquí claramente. Nadie lo ha desmentido, porque no hay cómo desmentirlo, y ese es el gran problema. A ver, economista, esto que usted está diciéndole al país a través de OMC Noticias de Ecuador en directo, al parecer no es nada nuevo, porque esto fue lo mismo que cuestionaron ustedes como bloque del grupo del señor Correa cuando inscribe la candidatura el señor Lasso. Y él a lo largo del tiempo no ha desmentido que tuvo esas vinculaciones y que traspasó esas acciones a sus hijos, a su esposa, creando otras entidades offshore. Eso no lo ha desmentido. Es más, el propio Consejo Nacional Electoral, quien analizó toda la documentación que entregó, ha dicho que no tiene relación y por eso le permitió ser candidato y luego ganar las elecciones presidenciales. Ahí, ¿dónde está la falla? En los entes de control del Consejo Nacional Electoral, dígase Consejo Contencioso Electoral, o dónde está la falla que se le permitió a un señor Lasso Mendoza participar teniendo todos estos antecedentes que hoy se reiteran ante el país, los tienen. Pues aquí el problema viene principalmente del Consejo Nacional Electoral, pues está claro en la Constitución que dice que una de sus funciones es verificar pues toda la documentación que ingresa pues los candidatos en este caso, y no verificó. Unos juristas dicen que eso no significa investigar, pero si a mí me dan unos documentos, yo tengo que ver si son reales o no, si están diciendo la verdad o no. Entonces era una de las funciones del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿cuál es el problema y la diferencia en este momento, Orlando? Es de que Pandora Papers, que viene de la investigación de los 600 periodistas a nivel internacional del consorcio ICIJ, develan la información de los nombres de las últimas compañías offshore del presidente Guillermo Lasso, entre ellas Banissi International Foundation, que fue creada el 6 de agosto del 2020 para beneficiar 100% a sus hijos. El traspaso se hace el 10 de septiembre. El presidente Guillermo Lasso inscribe su candidatura el 23 de septiembre y él recién hace el traspaso legal el 19 de octubre del 2020. Ese es uno de los problemas. El otro problema, como le digo, es que en este momento, esta escritura, en este momento está completamente legítima, en este momento es válida y en este momento los hijos del presidente Guillermo Lasso están manejando sus bienes y capitales, y el presidente Guillermo Lasso está manejando sus bienes y capitales a través de sus hijos de forma indirecta, violentando la ley en el artículo número 4 de la ley del Pacto Ético de la Consulta Popular, que dice en su artículo 8 que la sanción por violar el artículo número 4 es la destitución. Economista Palacio, a los dos temas que usted señala, el tema de Banissi y el tema de la escritura que usted exhibe, le va a poner otro tema. Constataron a través de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, y en el caso suyo, que también veo que ha investigado, si el señor Lasso ha pagado impuestos en el país, si ha dejado de pagar, si pagó cuando sacó esos recursos del Estado, de aquí del país, para invertirlos en esta offshore en Panamá y luego en Estados Unidos. La primera empresa offshore que el presidente Guillermo Lasso crea en Panamá, Banissi S.A., su función era pues ayudarle al presidente Guillermo Lasso, a sus amigos y también a otros empresarios que querían evadir impuestos, sacar esos capitales de Ecuador a Panamá. Entonces, obviamente no se estaban pagando los impuestos respectivos porque esta primera compañía, no solamente lo digo yo, lo dicen los expertos, le ayudaba a sacar este dinero del Ecuador para que evade impuestos. Ahora, el presidente Guillermo Lasso el 21 de octubre del presente año nos envió una carta a la Asamblea Nacional excusándose, diciendo que no quiere venir a la comisión a decirnos a todos los ecuatorianos la verdad, eso que dijo antes que sí iba a venir. En esta carta él dice que efectivamente
sí fue dueño de Pietro Overseas, la última compañía, entre otras, pero esta es la principal, porque Pietro Overseas es la que hace el traspaso de los bienes y capitales del presidente Guillermo Lasso a sus hijos. La pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos, ¿cómo se deshizo de esos bienes? Porque esa es la palabra que él utiliza, él se deshizo. Él vendió, dio en herencia o donó. En cualquiera de estos tres casos, ¿dónde está el pago de los impuestos en el Ecuador? No existe. No ha hecho ningún pago. Aparte de eso, en el año 2017, la periodista Cintia García, del medio de comunicación argentino Página 12, devela esta información y dice que Pietro Overseas es Guillermo Lasso y que Guillermo Lasso es Pietro Overseas. No olvidemos que el presidente Guillermo Lasso, al frente de una cámara de varios periodistas, le dijo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que no tiene absolutamente nada que ver con bienes y capitales en paraísos fiscales y que todo su patrimonio estaba acá en el Ecuador. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al presidente Guillermo Lasso de ahora o al presidente Guillermo Lasso de antes? Dentro de la investigación del consorcio de periodistas que ha hecho de estos papeles filtrados, que a propósito no son legales, ¿no? Porque la filtración es un hackeo que se ha hecho de todos esos documentos. Sin embargo, en esa investigación se ponen de relieve nombres no solamente de políticos, también de deportistas, de artistas y de otra serie de personajes, inclusive de narcotraficantes. En una consulta al doctor Jorge Zavala Egas, se le preguntó y él dijo dos cosas puntuales. Lo primero es que si pagaron impuestos en el estado de donde salieron esos recursos, no hay problema. Y segundo, hay que analizar el origen de esos recursos, si son lícitos o son ilícitos. Y siendo ilícitos hay un delito, y siendo lícitos, sencillamente habría que pagar impuestos. Usted dice que el señor Lasso no ha pagado impuestos, pero ¿hay alguna contrariedad en la investigación en torno a la licitud de esos recursos que el señor Lasso ha sacado a los paraísos fiscales? Pues, como le digo, con su primera empresa, Banicia S.A., él ya empezó a sacar estos recursos y a evadir impuestos, y eso es lo importante que tiene que entender toda la audiencia. La evasión de impuestos le cuesta al Ecuador al año, y no son datos míos, son datos de la CEPAL, aproximadamente 8.000 millones de dólares al año. Orlando, voy a discrepar en algo con usted. Los papeles de Pandora, esta investigación del Consorcio Internacional de 600 Periodistas ICHA, esos documentos son completamente legales. Son todas las inscripciones, los traspasos, las escrituras de todas estas compañías offshore que se crean para ocultar el nombre o pues la identidad de la persona natural que es dueña de todos estos bienes y capitales. Yo siempre quiero dar el ejemplo de que este entramado de corrupción offshore es como una cebolla, porque ese es el mejor ejemplo para poner, es como una cebolla. En el centro, en el núcleo de la cebolla, está la persona natural, que en este ejemplo va a ser el presidente Guillermo Lasso, y las capas de la cebolla son todas estas empresas offshore que empiezan a cubrirle para que no sepamos y no podamos ver quién es pues la persona natural. El presidente Guillermo Lasso no ha pagado impuestos sobre estos bienes y capitales que tiene en el exterior. Él habla de que se deshizo de estos bienes y capitales, tampoco ha pagado impuestos. En el año 2017, después de que todos los ecuatorianos y ecuatorianas decidimos en consulta popular que no queremos que nuestros funcionarios públicos evadan impuestos, saquen dinero del país, el presidente Guillermo Lasso, en vez de haber repatriado estos bienes de Panamá, que han estado comprobados y que él mismo lo ha dicho que sí los tiene, los envió a los Estados Unidos. Entonces vemos una y otra vez que el presidente Guillermo Lasso miente, y no solamente ese, como yo digo, el que nada debe, nada teme. Él debió de haber venido a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos con papeles y documentos en la mano, notarizados y apostillados, diciendo: yo no tengo ninguna vinculación con bienes y capitales en paraísos fiscales. Aquí hay una cosa importante que evidenciar, Orlando. Aquí no es pues el bloque de UNES, o aquí no es la Asamblea Nacional que le está persiguiendo políticamente o que está tratando pues de conspirar en contra del gobierno. Esa no es la realidad. La vinculación
Con el caso de Pandora Papers los han hecho los 600 periodistas a nivel mundial. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como Asamblea Nacional es investigando, porque esa es nuestra función, fiscalizar. Yo empecé un trabajo de investigación, fui a los Estados Unidos, fui a Panamá y he traído la documentación, así que él también debió de haber traído la mía y demostrar que lo que yo estaba diciendo, en este caso no sería real, pero efectivamente sí lo es, porque la documentación es contundente. Bueno, de acuerdo a los entendidos y lo que he leído, la Constitución señala taxativamente cuándo el presidente debe ir a la Asamblea, ¿no? Cuando debe presentar un informe a la Nación, o en el caso de un juicio político con los causales establecidos también en la Constitución. Ahora, interesa sí que haya pagado los impuestos. Usted dice que no. Perdón que le interrumpa. Sí. Esto es algo ético y moral. El presidente de la República del Ecuador, ¿cómo le va a pedir a los ecuatorianos qué calidad moral tiene en este caso si él no quiere venir a la Asamblea? Que sí, es verdad, en la Constitución dice que no tiene que venir, que no tiene la obligación, pero él sí tiene la obligación moral de estar en la Asamblea Nacional y decirle a todos los ecuatorianos y ecuatorianas la verdad de lo que está pasando. ¿Cómo va a ser que él ingrese un proyecto de ley económico urgente y que le diga a todos los ecuatorianos, especialmente a la clase media, que se van a subir impuestos, que ellos van a tener más, que pongamos nosotros los ecuatorianos del hombro, que le ayudemos al Ecuador a salir de este decrecimiento que nos afecta en un 5.4%, pero él, sus familiares, sus amigos saquen dinero y no paguen esos impuestos que deberían de ser invertidos en hospitales, en escuelas, en inversión pública, afectando al Ecuador con 8.000 millones de dólares al año, como vuelvo a repetir. Bueno, el señor Lasso ha enviado documentación certificada de que en los últimos 15 años ha pagado cerca de 600 millones de dólares de impuestos. Es lo que públicamente se conoce. Como también ayer se conoció que, por ejemplo, la empresa Foglon Combs, aperturada en el 2012, le debe al SRI 558 mil dólares en impuestos, empresa que fue creada por el colombiano Álvaro Pulido y Luis Sánchez Llanes, hermano de un guardaespaldas del expresidente Rafael Correa. Y también nos sorprendemos, ¿no? Porque todas las empresas deben pagar impuestos. Todas las empresas deben pagar impuestos y el presidente Guillermo Lasso no tiene que pagar lo que él desee pagar, o otros funcionarios no tienen que pagar lo que ellos deseen pagar. Aquí se tiene que pagar lo que dice la ley. El presidente Guillermo Lasso no lo ha hecho. Y ese no es el problema principal, como vuelvo a repetir, debemos de regirnos a la ley. El artículo número 4 de la ley del pacto ético de la consulta popular dice claramente que los funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República, no puede controlar directa o indirectamente bienes y capitales en paraísos fiscales. El presidente Guillermo Lasso está manejando de forma indirecta sus bienes y capitales a través de Banissi International Foundation, las cuales son beneficiarios 100% sus hijos, y eso está violentando el artículo número 4, y el artículo número 8 dice que la destitución es la sanción por esta violación. Sin embargo, economista Mónica Palacios, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el señor Virgilio Saquicela, que entiendo es miembro de la mesa que analizó el tema, dice que las recomendaciones no observan la Constitución, porque para llamar al Pleno al jefe de Estado se debe observar procedimientos y que el informe responde a un antojo político, que este galimatías es una copia simple de distintos espacios periodísticos que no tienen sentido, porque la investigación no se ha demostrado absolutamente nada y es una situación forzada. Así lo afirma don Virgilio Saquicela. Orlando, yo quiero ser bastante clara en este tema, como vuelvo a repetir. El presidente Guillermo Lasso, en una entrevista que la pasaron a nivel nacional con el señor Vera, él dijo claramente que él no tenía ningún problema de venir a la Asamblea Nacional a dar sus declaraciones, a contarle al Ecuador si efectivamente él tenía bienes y capitales en paraísos fiscales. Él no tenía ningún problema de asistir cuando le llamen a alguna comisión o al Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué pasa en este momento? El 21 de octubre, y tengo aquí la carta en mano, de lo que él se excusa y dice que no quiere venir. Y efectivamente, él dice aquí
que sí tiene conexión con un montón de empresas offshore, entre ellos, aquí dice claramente, Pietro Overseas, y dice al final, fueron legalmente disueltas en el pasado y nadie ha contradicho esta realidad. Él en el 2007 se contradice, en el año 2020 se contradice, en el año 2021 se contradice, y como yo digo y vuelvo a repetir, el que nada debe, nada teme. Él pudo haber venido en 2 ocasiones que se le invitó a hablar con los y las asambleístas, a contestar las preguntas de los y las asambleístas y dejar las cosas en claro, pero no lo ha hecho. Entonces algo está escondiendo, algo está pasando. Ahora, de lo que han expuesto los diferentes bloques de la Asamblea Nacional, se resume en lo siguiente, que el informe lo que busca es una desestabilización y la mayor parte no se va a prestar para esa o para una posible destitución del presidente de la República. El grupo de UNES, dígase Rafael Correa, ¿busca eso en la Asamblea, destituir al presidente Lasso? Primeramente yo quiero aclarar una cosa, que el presidente Rafael Correa Delgado no tiene nada que ver en esto. El presidente Rafael Correa, pues es un expresidente de la República del Ecuador, que ni siquiera es presidente de nuestro partido político. Le interrumpo ahí, economista. Le interrumpo brevemente. Le interrumpo brevemente porque el día viernes pasado circuló un video con una exposición del señor Rafael Correa. Si fuera tan amable. ¿Perdón? En segundo lugar, déjeme responder su pregunta en segundo lugar. En segundo lugar, nosotros los asambleístas, no solamente del bloque de UNES, todos los asambleístas, nosotros estamos para legislar y para fiscalizar. El bloque de UNES no le ha vinculado al presidente Guillermo Lasso con ningún bien y capital en paraíso fiscal. En un comienzo lo hizo el Consorcio Internacional de Periodistas, ICIJ, el cual está integrado de estos 600 periodistas, el cual hizo la investigación y vinculan al presidente Guillermo Lasso con estos bienes y capitales en Panamá. Ellos dicen que tiene 14 empresas offshore y también tiene otro entramado de corrupción de offshore también en Estados Unidos, el cual yo también lo comprobé. Así que esa es la realidad. Ahora nosotros como asambleístas en nuestra función, yo en mi función de asambleísta, empecé un trabajo de investigación para ver si realmente esto era verdad o mentira, para decirle a los ecuatorianos y a las ecuatorianas si esto efectivamente era verdad o mentira. Empecé una investigación, la cual ha develado y se ha comprobado que efectivamente el presidente Guillermo Lasso sí tiene bienes y capitales en paraísos fiscales, en este caso en Panamá y en los Estados Unidos. Entonces aquí no tiene nada que ver el bloque de UNES. Lo que hemos hecho es simplemente seguir nuestra función como asambleístas, y eso quiero que quede bien claro. Bueno, quienes apuntan a que detrás de todo esto está el expresidente Rafael Correa, sin duda lo hace en función de este video que le va a pedir a nuestro coordinador que lo ponga al aire, donde los términos que él utiliza prácticamente son iguales a los del informe al que aluden quienes aseguran que pretenden a través de ese informe una desestabilización y sacar del poder al señor Lasso. Escuchemos. Ecuatorianas, ecuatorianos, el caso Pandora Papers es extremadamente grave. Espero que todos seamos conscientes de aquello. Tenemos un presidente en ejercicio, que es una vergüenza a nivel mundial. El país ha sido humillado internacionalmente. Presidente Lasso, no somos nosotros los que intentamos desestabilizarlo. Son 600 periodistas de 90 países los que han encontrado las pruebas de sus artimañas en las guaridas fiscales. Las pruebas son abrumadoras, donde ha tratado de ocultar su fortuna, incumpliendo la ley ecuatoriana, incumpliendo principios morales, incurriendo en delitos como evasión de impuestos, testaferrismo, perjurio y por supuesto infracciones electorales, porque usted no podía ser candidato y lo denunciamos en su momento. Pero como han cooptado todo el Estado, lo que hicieron fue encubrirlo. ¿Cómo ahora lo hace la prensa corrupta? Ecuatorianas, ecuatorianos, no, asunto político, no es de izquierda, derecha, no es de ricos, pobres. No es de correísmo, anticorreísmo, un asunto legal y moral. Los fundamentos mismos de nuestra sociedad, no juguemos con cosas tan importantes. El presidente tendrá que dejar su cargo por juicio político en la Asamblea
o anticipando elecciones y veremos quién es quién. Los asambleístas que solo quieren cuidar su puestito o los que piensan en la patria. Probablemente vuelva a triunfar la fuerza y no la razón. Ellos tienen la fuerza. Con la consulta mañosa secuestraron al Estado. Y capaz que sucede lo mismo que con Moreno, que lo salvaron en octubre de 2019, lo ocultaron in investment y tuvimos... Ahí vemos los términos parecidos a los que se expresaron incluso la coordinadora de UNES, la señora Cabezas, cuando dijo: dejamos nuestros cargos para dar paso, sin duda, a la muerte cruzada. Apunta justamente a desestabilizar al gobierno, a sacar al presidente del poder, a una muerte cruzada, economista Palacios. Orlando, primeramente hay que dejar una cosa bastante clara para toda la audiencia. Pues el informe de la comisión salió el día viernes y este video lo grabó el presidente el presidente Correa el día sábado. Entonces, usted sabe que nosotros tuvimos la lectura completa del informe, pues el día viernes, todos las personas que son integrantes de la comisión en la que estuvimos también ahí acompañando, pues escuchamos todo el informe, así que no tiene ningún problema el presidente Rafael Correa en este caso en decir pues lo que dijo o dar sus comentarios sobre el tema. Y no solamente es un comentario del presidente Rafael Correa. Este entramado de corrupción del presidente Guillermo Lasso es una vergüenza a nivel mundial. Yo que estuve en los Estados Unidos, yo que estuve en Panamá, todo el mundo habla de este tema, y lo que sí da pena es que acá en el Ecuador se trate de encubrir la vinculación del presidente Guillermo Lasso por parte de los medios de comunicación, pero lo más triste es que por parte de las instituciones del Estado que deberían de trabajar para todos los ecuatorianos y ecuatorianos han encubierto todas las transacciones y debidas del presidente Guillermo Lasso. Así que esa es la realidad, ese es el clamor popular, no solamente en el Ecuador, alrededor del mundo. Veamos lo que va a pasar el día de hoy en Chile con el presidente, si efectivamente va a salir. En España un alcalde ya fue destituido. Entonces eso también deberíamos de pensar, que el Ecuador está siendo afectado por personas que no son conscientes de que evadir impuestos en el país le quitan los zapatos de sus niños, que en las escuelas rurales se van descalzos, les quita el desayuno, en las escuelas, en las universidades, les quita el sustento a todos esos doctores que ya no tienen trabajo. Esta es la realidad, esta es la inversión pública que ya no tienen los ecuatorianos y las ecuatorianas. 8.000 millones de dólares al año se afecta al Ecuador con la evasión tributaria. Bien, economista, quiero agradecerle su participación en nuestro servicio informativo. Solamente le puntualizo que hay decisiones que a veces a los ecuatorianos no nos gusta, como por ejemplo cuando el informe de la veeduría que analizó el caso del préstamo de 700 millones de dólares al ingeniero Fabricio Correa, y cuando se le exhibió ese documento, el entonces presidente de la República dijo: bueno, no lo enjuicio porque a mí no me da la gana, pero ustedes están ahora criticando que el señor Lasso dice que no quiere ir a la Asamblea Nacional. A lo mejor tampoco le da la gana, ¿verdad? Es lo que resumo de todo lo que estamos viviendo, y sin duda la historia va a recoger todos estos capítulos y pondrá a cada quien en su lugar. Así me decía mi abuelita, que era refranera, ¿no? Tranquilo, hijo, me decía cuando nos acusaban de algo: el tiempo le dará razón a quien tenga la razón. Y aspiramos que sea eso. Lo que sí lamento como ecuatoriano, economista, y se lo digo muy sinceramente, es que hay 5 millones de ecuatorianos que no trabajan y hay una pobreza extrema, producto de la desadministración que tenemos permanentemente en el Ecuador. Y nadie se preocupa de eso. Estamos más preocupados de otras cosas y no auténticamente del narcotráfico, del tráfico de drogas, de la pobreza extrema que hay en nuestro país y la falta de una auténtica educación en el Ecuador para niños y jóvenes, que hoy se envenenan con la droga y no se alivian en su mente con conocimientos. Le agradezco y la dejo con su saludo de despedida en este informativo, economista, y la comprometo para seguir conversando en aras de crear una mejor sociedad para todos. Muchísimas gracias, Orlando, y es importante evidenciar esto.
Aquí no estamos nosotros tratando de perseguir políticamente a nadie, es nuestra función como asambleístas investigar y fiscalizar. Y también concuerdo con usted, Orlando, y creo que el presidente Guillermo Lasso ya debería de realmente empezar a trabajar por todos los ecuatorianos y ecuatorianas en vez de estar viajando alrededor del mundo. Debería de empezar a crear políticas públicas a favor de todos nosotros y empezar a cumplir sus promesas de campaña, entre ellos el préstamo del 1% a 30 años o subir el salario mínimo básico a $500. Aquí lo que estamos tratando de hacer es hacer nuestro trabajo bien hecho y el presidente Guillermo Lasso tiene mucho que contestarle al país. Muchísimas gracias. A usted, economista, ha sido grato conversar y conversar con altura y gracias por responder nuestras inquietudes periodísticas.